Entonces empecemos mirando el map y cómo podemos paralelizar. Entonces recuerden que map recibe una colección, en este caso aquí está el ejemplo con listas, y una función, y que devuelve, devuelve la lista de los resultados de aplicar esa función a cada elemento de la lista. ¿Sí? Y entonces, propiedades para recordar del map. Si yo hago map de la función de identidad, de una lista con la función de identidad, pues me da la misma lista. Si yo hago el map de f compuesto g, eso me da, como eso es equivalente a haber hecho el map con g de la lista, y a ese resultado hacerle el map con f. Bueno, y entonces vamos a empezar con el mapa. Paralicemos el mapa. El map. Listo. Entonces vamos a jugar con el map paralelo. Yo creo que estas importaciones ya las hice, luego las voy a volver a hacer. Sí. Entonces vamos a escribir el map con listas. Uno que haría, el map secuencial, ¿cómo es? El map secuencial dice, cojo la lista, si la lista es vacía, entonces no hay nada que hacer. Y si la lista empieza por una cabeza y continúa por una cola, entonces le hago F a la cabeza con el map de la cola. Ese es el map secuencial, ¿cierto? Y lo podemos probar y vamos a ver que funciona sin problema. El map de 1, 2, 3 con el cuadrado es 1, 4, 9. Es el map secuencial, el que hicimos y que ya hemos visto varias veces. Bien, ahora, ¿cómo sería un map paralelo? Un map paralelo uno podría decir, ¿qué podríamos paralelizar aquí? Pues aquí no hay nada que paralelizar. Pero aquí uno podría decir que al tiempo que se calcula f de h, se calcule el map del resto. Estas dos cosas son independientes. Calcular f de la cabeza con calcular el map del resto no tiene nada que ver. Entonces yo podría decir, voy a hacer en paralelo estas dos cosas. Eso es lo que hay aquí. En paralelo, calcule f de h con el map del resto. Eso guárdelo en estas dos. Y luego la respuesta es el primero con el segundo. Pero traté de hacer en paralelo estas dos cosas. Esa es mi primera aproximación a paralelizar el mapa. Miremos qué tan buena sale. Primero miremos que, fíjense que si yo hago eso, no estoy cambiando para nada el algoritmo del map. Luego la respuesta tiene que ser correcta. O sea, si yo hago el map paralelo, ya me perdí. Aquí. Si yo hago el map paralelo, que tenía ahorita, pues la respuesta también es correcta. Ahora quiero saber si gané en velocidad, porque con el map, o sea, lo bueno de paralelizar funcional es que usted dice va a paralelizar aquí, pero eso no daña la corrección de la función. Ahora quiero saber si es más rápido. Ahí paraleliza calcular la función de la cabeza y luego llamar a la otra y sigue paralelizando. Exacto, eso es lo que pasó ahí, es como si hubiera hecho en paralelo f de cada uno y luego uno todas esas respuestas. Y si vale la pena cuando se ve para, o sea, simplemente aplicar una función, un valor y luego ya se paraleliza. La pregunta si vale, eso es lo que vamos a investigar, si vale la pena. La pregunta que no me vale la pena, eso no lo vamos a preguntar. O sea, si valió la pena hacer esa paralelización, porque de pronto no sirve para mucho. Entonces, ¿cómo vamos a probar eso? Vamos a probarlo con ejemplos. Entonces, tengo mi función aleatoria, creo mi lista de, creo mi, yo voy a crear mi primera lista de tamaño 1000. Y entonces le voy a hacer lo mismo que hemos venido haciendo, averiguar cuánto se demora haciendo el map paralelo con la de elevar al cuadrado y mirando, lo hago varias veces siempre como para saber que no estoy en un caso rarísimo. Ese sí es rarísimo. Uy, este también es rarísimo. Bueno, todo lo que he encontrado ya ha sido como eso. Y el otro caso, el secuencial, la misma lista, pin, 0.15, 0.07, 0.07.
0.64 ya es mucho más que 0.07, pero mucho menor que lo que están 0.12. Y si hago el consabido comparación de aceleración, pin 0.06, el bicho fue completamente, ¿cómo se llama? Contraproducente. Porque ¿qué es lo que está pasando? Está pasando lo que tú dices, tengo una lista de 1000 elementos, hay 1000 hilos en paralelo calculando x al cuadrado para cada uno, pero la máquina está gestionando 1000 hilos en paralelo. Y la gestión que hace la máquina para esos 1000 hilos en paralelo no compensa el haberlo hecho secuencial. Si no compensa el haberlo hecho pecho, no compensa el haberlo hecho paralelo. Era mucho más rápido dejar la máquina, no hacer gestión de paralelismo y apurarle y hacer el cuadrado de cada uno de esos 1000. Uno puede decir, no, pues eso es porque eran 1000, pero de pronto si son más, sí sirva. Porque a veces es lo que uno vemos, que entre más grandes sean los datos, más datos tenga, es cuando más el paralelismo funciona. Entonces hagamos un ejemplo con uno más grande. Vamos a poner listas de 10.000. Y hagamos el paralelo y el secuencial y el paralelo. Uf, supongamos que se fue mal. Uf, no, miren, el primero de 7 fue el mejor, no va mucho mejor. Y si miramos la aceleración, entonces lo que hay es una desaceleración peor todavía. Pero entonces tiene que ver con lo que tú estás observando, y es que, ¿será que sí vale la pena poner tantas cosas en paralelo si ni siquiera hay procesadores para hacer eso? Entonces, todo está en cola, y esa cola, y manejar esas colas cuesta, y eso es peor. Entonces, paralelizar no es tan sencillo como decir, pongo en paralelo todo, porque no es así. ¿Sí? Hay que pensar bien cómo paralelizar. Entonces, pero con las listas, entonces uno dice, bueno, pero de pronto fue porque la idea no fue tan buena. De pronto es que uno por uno. No, dividamos la lista en dos y hagamos el map del izquierdo y el map del lado derecho, por ejemplo. Y entonces ya no voy a hacer mil cosas en paralelo, sino 2, 4, 8 cosas en paralelo. No 1000 cosas en paralelo, que la gestión es muy complicada y hace que todo sea más difícil. Entonces, esa es mi segunda versión de map. Map en paralelo 2. ¿Qué hace la segunda versión de map? Dice, vea, si la lista era vacía, si la lista era de un elemento, pues da la lista de un elemento con aplicado F. Y si no, entonces, llamo el split de las listas con longitud sobre 2, es decir, me la parte en 2, y en L1 me queda una mitad y en L2 me queda la otra mitad, ¿cierto? En paralelo, hago el map paralelo de la una con la otra, ¿cierto? Y luego las concateno. Recuerden, partir, concatenar son operaciones costosas en listas. No son rápidas como lo serían en vectores. Pero esto parece hacer menos operaciones que el otro. Bueno, realmente uno siente que eso la parte en 2, luego la parte de las 2, 2, 2, 2, 2, y hasta que llegan a 1 o 0. Luego al final, como que fuera a tener las mismas cosas en paralelo. Solo que en forma de árbol las voy haciendo. Pero no pareciera que fuera a ser mucho más rápido. Pero miremos. Miremos esta versión de map paralelo. Bueno, y entonces voy a hacer la map secuencial del mismo estilo, porque la que tenía arriba era la que iba pasando uno por uno haciéndolo. Voy a hacer una map secuencial en que divide la lista en dos, y todo, solamente que este pedazo no lo hace en paralelo, lo hace secuencial. Pero es para ser justos en la comparación, no era comparar un algoritmo que lo hace de una manera con un algoritmo que lo hace de otra. Entonces lo voy a comparar con el algoritmo que lo hace de la misma manera que el paralelo. Este secuencial hace lo mismo que el paralelo, solo que no paraleliza los llamados a los maps, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería mi versión de map secuencial. Y ahora sí voy a compararlas. Voy a crear una lista de tamaño 1000, como ahorita. Voy a lanzar el paralelo, se va a llamar par 2, para no confundirlo con el anterior. Voy a lanzar el secuencial, vamos a lanzarlo
Se fue como exagerado. Uf. Eso es lo que yo les digo, que uno no sabe qué es lo que hace esa máquina por dentro. Pero esa máquina por dentro, la máquina virtual de Java, tiene optimizaciones. Y cuando se da cuenta que hay una cosa que se repite mucho, entonces ella logra optimizar cosas y a veces logra hacer cosas muy rápidas. Y por eso es que hay que hacer esas estadísticas y esas cosas. Digamos que ese medio. Y ahora el otro que es el secuencial 2. Para ser justos, ya ahí puedo hacer la comparación. Y si hago la comparación, pin 0.20. Me fue mejor, porque el otro era 0.04, 0.0. O sea, que este método es como mejor, pero definitivamente no acelera, desacelera. ¿Sí? Y si lo hago con, hagamos, con una de 1000, ¿una de qué? De 10.000. El paralelo. Dejemos que sí, mejor que dio. Y el secuencial. ¿Qué está pasando, muchachos? Definitivamente sí funcionó mejor para este caso. Para esas listas grandes ya empezó a servir a acelerar, ya empezó a acelerar esta cosa. ¿Sí? Ahora imagínense que este par 2 no lo hacemos hasta que están sean chiquiticas, sino que decimos, si la lista es de tamaño 100, haga el secuencial. Y si no, si haga la recursión, si haga el paralelismo. ¿Sí? Entonces que los paro en algún umbral. Seguro que también va a ser más rápido. Y lo que hay es que encontrar el buen umbral. Y eso es experimentalmente que uno hace experimentos y va encontrando un buen umbral. ¿Listo? Pero entonces fíjense que ya sirvió para realizar. O sea, sirvió para realizar el map sobre listas, pero pensándolo de otra manera. ¿Cuáles son las tareas? La tarea no era paralelice hacer FDH y con el resto, sino la otra que parece realmente dividir la mitad de operaciones aquí y la mitad de operaciones acá. Como que le dice a un procesador de una mitad y a otro procesador de la otra mitad. La otra decía a un procesador dele una cosa minúscula y al otro dele toda la cosa grande. Y pues eso no dio resultado. Entonces, hay maneras de paralelizar. ¿Cuál es la mejor? No sé, pero hay que empezar con un paralelismo tiene que pensar cómo distribuiría bien las cargas para hacer esta paralelización. Porque si las cargas no están bien distribuidas, pasa lo que pasó ahorita. ¿Listo? Bien. Sigamos. Entonces aquí, ¿qué tan eficiente es esta versión? Breve funcionamiento y la buen funcionamiento. Y entonces, bueno, entonces todavía no voy a pasar aquí por esta página, aquí va a pasar otra cosa. Entonces yo, pensando en la clase de hoy, hice algo que no había hecho en las otras clases de los otros semestres, y es, bueno, pero eso fue con la colección que se llaman las listas, pero dijimos que con las colecciones con vectores debería ser más rápido, porque concatenar vectores y encontrar el enésimo de un vector es mucho más rápido. Entonces dije, voy a llevarles esto hecho, esta no es, para probarlo. Esta no es. Map. Entonces ya tengo aquí abajito. Ahí donde estamos. Entonces, entonces vamos a hacer el map con vectores y no con listas. O sea, vamos a paralizar el map de vectores y no el de listas. Entonces, ¿cómo sería el map paralelo de vectores? Le llamé map B para que sea de vectores. ¿Sí? Entonces recibe un vector y la función y devuelve el vector aplicada a la función a cada elemento del vector. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago? Cojo la longitud del vector. Si es 0, entonces no hay nada que hacer, no hay nada en el vector. Entonces devuelvo el mismo vector.
Si es 1, no voy a decir un elemento, entonces devuelvo un vector nuevo en el que he aplicado f al único elemento que hay en el vector. ¿Listo? Y si no, entonces digo, si la longitud era otra, L, entonces me paro en la mitad, L medios, hago en paralelo, cojo la primera parte del vector y la segunda parte del vector, entre 0 y m y entre m y l, eso lo hago en paralelo y produzco B1 y B2, o sea, partí el vector en dos, pero se supone que hacer slice es mucho más rápido que hacer lista en la mitad o cosas de ese tipo. Bien. Y luego, entonces, en paralelo le hago map a la primera parte del vector y map a la segunda parte del vector con la misma función. Y cuando me den los resultados, cojo los vectores y los concateno, que debería ser también más sencillo que concatenar listas. Pero es la misma idea, no hay nada diferente allí. Y ese es mi map de vectores paralelo. Me faltó. Faltaron dos. Y este es mi map de vectores con la misma idea, pero secuencial. O sea, parto el vector en dos, pero no lo hago en paralelo. Aplico el map, pero no en paralelo. ¿Cierto? Luego este es el map paralelo, el map secuencial. Y ahora, entonces creo un vector de tamaño 1000, digamos. Ahí está el vector. Y le hago el procesamiento paralelo. No, ese es el mejor, no quiero quedarme en el mejor. Bueno, ya estoy repitiendo, bueno, va a quedarme ahí, 254. Y voy a hacer el secuencial con el mismo vector. Bueno, ya da 0 punto algo. O sea que efectivamente hasta ese tamaño es más rápido secuencial. Pero lo mismo pasaba con las listas, ¿no? Las listas empezaron a funcionar en 10.000. Busquemos el de 10.000 aquí. Ese es mentiroso, estoy seguro. Bueno, y busquemos el de 10.000 paralelo. Ya voy. ¿Quién me iba a decir qué? ¿Quién hizo clic? No veo aquí quién levantó la mano. Ah, ¿alguien levantó la mano? Pues parece que no hubo revelación tampoco. Con esas de 10.000. ¿De 10.000 puede ser? Se me hace que yo hice ejercicios y no me daba así, pero bueno, vamos a ver qué da aquí con 100.000. Ah, sí. Es que como se genera todo esto en memoria RAM, yo imagino que hay momentos en donde él tiene que
recuperar memoria y es cuando se demora un poco no haciendo las cosas. Pero veamos 28. Y ahora vamos a hacerlo con el secuencial. Taran, tan, tan. Bueno, pero aquí ya empezó a ganar. Bueno, eso es paralelizar. Bien. En las transparencias que hay compartidas con ustedes, entonces hay ¿por qué no miramos cómo nos va si usamos arreglos imperativos? Entonces vamos a ver la versión con arreglos imperativos. Entonces la versión con arreglos imperativos, yo dejo de grabar aquí.